Bueno, y vamos a ver ahora cómo está la situación en Israel, a propósito de estos ataques de Hamas, del grupo terrorista Hamas, justamente allí. Vamos a tomar contacto con Diego Mintz, que es colega de Radio Can y Basilea Magazine. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Hola Javier, buenas tardes. Y bueno, aquí estamos en una noche muy agitada. Estoy particularmente cerca de la ciudad de Tel Aviv, donde por primera vez en bastante tiempo, en un par de años, han sonado las sirenas, pero esta vez con una intensidad de cohetes que no se ha visto prácticamente nunca en la ciudad de Tel Aviv. Están más acostumbrados en el sur del país, que también recibieron muchísimos cohetes, en Ashkelon, en Sderot, en todas las municipalidades que están alrededor de la Franja de Gaza. También ayer habíamos visto a las 6 de la tarde en punto, hora de Jerusalén, cómo caían cohetes en la capital de Israel, que fue el epicentro de la violencia y de la tensión de los últimos días. Y así fue como empezaron estas 24, ya 30 horas de intensidad y de violencia. Ahora, a ver, contanos un poquitito, ¿cómo se desata todo? Porque si bien este conflicto viene de hace muchos años, yo contaba que en 2005, 2006 estuve allí, desconexión de la Franja de Gaza, la guerra con el Líbano, pero ya venían con ataques, en este caso de Hamas. Digamos, ¿por qué se desata ahora nuevamente en este 2021? Bueno, son una conflusión de un montón de cosas, pero particularmente en este último mes y medio lo que ha pasado es que tuvimos el mes de Ramadán, en principio, que es el mes más sagrado para la comunidad musulmana. Sí. También la oportunidad que tuvo de alguna manera Hamas para políticamente mandar un mensaje aprovechando la cierta debilidad de Israel, porque Israel está hace 2 años sin un gobierno estable y fijo. Hubo 4 elecciones en 2 años y está a punto de formarse un nuevo gobierno. Podría ser esta semana o posiblemente sea más adelante debido a todo lo que ha pasado en estos días. Al mismo tiempo aprovecharon para mandar un mensaje Hamas a Fatah, que es la otra parte de la autoridad palestina, o tal vez la autoridad palestina propiamente dicha, es la que controla la margen occidental, Cisjordania, los herederos de Arafat, digamos, que son rivales de Hamas. No está todo bien entre ellos, hay una disputa desde hace varios años, desde más o menos cuando mencionabas la desconexión de 2005, después vino las elecciones en Gaza que ganó Hamas, y a partir de ahí la batalla de Gaza, y a partir de ahí el conflicto entre estas dos facciones por el favor del pueblo palestino, que lo tienen dividido. De un lado están unos, del otro lado están los otros. Y después de 15 años estaba la intención de tener elecciones ahora en mayo, pero el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, decidió cancelarlas supuestamente porque no autorizaban a los ciudadanos de Jerusalén Este, que es un territorio que controla Israel y que es una población que está en un limbo de representación, un limbo legal. No los autorizaba a votar en las elecciones palestinas, y esa fue la excusa que encontró para suspender las elecciones. Se creía que iba a encontrar alguna excusa porque se habían suspendido muchas veces en 15 años, y además porque temía que Hamas gane las elecciones. Claro. Ahora hay que ver cómo queda configurado el mapa, porque Hamas tal vez puede quedar debilitado por el hecho de que ha pedido una tregua a Israel, no se la está ofreciendo en este momento. Y te pregunto algo, por respecto del... Ahí vos mencionabas en tu cuenta de Twitter, hace algunos momentos, un enfrentamiento entre judíos y árabes judíos. Esto es dentro y árabes israelíes. Árabes israelíes, perdón. ¿Esto es dentro del mismo Israel? Claro, esto es por ejemplo en la ciudad de Lud, que es más o menos donde queda el aeropuerto Ben Gurión, que es en el centro del país, y que digamos es un lugar, para que nos ubiquemos de alguna manera, es un lugar que si supongamos que Israel decide devolver todos los territorios que están en disputa, bueno, esto no está en disputa, esto está dentro de Israel en todos los mapas. En esa ciudad de Lud particularmente hubo siempre presencia judía y presencia árabe, y la presencia árabe quedó ahí, y son un 10% de la ciudad, y siempre convivieron más o menos en paz. Los hechos de los últimos días de alguna manera precipitaron la sociedad árabe israelí, si bien vive en mejores condiciones que los palestinos, objetivamente mucho mejor que los palestinos, siempre fueron algo relegados, tienen representación política en el parlamento. Ahora es muy probable que por primera vez un partido árabe israelí sea parte de la coalición gobernante, se está negociando en este momento, pero de todas maneras ellos sienten que sus necesidades y sus problemas no han sido resueltos
ni por el gobierno israelí en general, ni por los partidos árabes israelíes en particular, con quien el pueblo árabe israelí está muy descontento. Y estas tensiones crecieron y de alguna manera se fueron alimentando por todos los sucesos que pasaron en Jerusalén en los días pasados. Y Ramadán en particular siempre es un momento de tensión. Pensemos desde lo práctico, desde lo pragmático, que los ciudadanos musulmanes durante Ramadán no comen durante la luz del sol, ¿no? Ayunan todo el día hasta que se va el sol. Y eso ya de por sí te predispone de otra manera. Se dice permanentemente que el crimen en la sociedad árabe en Israel crece estacionalmente cuando está por llegar Ramadán y durante los primeros días de Ramadán, porque es un momento de ajuste de cuentas. Esta digamos, manera de sentirse, hay una palabra, se me escapa en este momento, pero esta sensación, digamos, confluye también para que esta sensibilidad salga a flor de piel y de alguna manera también hay unas respuestas. Hubo, por ejemplo, semanas atrás, que fue algo que incendió chispazos, hubo una especie de desafío de las redes sociales en TikTok, por ejemplo, entre jóvenes palestinos en Jerusalén Este, de pegarle a jóvenes judíos jaredim, ultraortodoxos, y subirlo a las redes, y esto generó mucha bronca de parte de judíos ultraortodoxos, pero sobre todo judíos de religiosos nacionalistas sionistas, que empezaron a pelearse con los árabes primero, y empezaron a pelearse con la policía, y hubo enfrentamientos entre los tres. Entonces el ambiente está muy caliente y muy tenso. Y ¿la zona de Tel Aviv es la más afectada? No por estos enfrentamientos en sí, entre árabes y judíos, pero sí fue afectada hoy por los cohetes que recibió 130 cohetes en 5 minutos, según dijo Hamás. La verdad es que las imágenes de la cúpula de hierro sí, y los más impresionantes son los que son contra Tel Aviv, justamente particularmente contra Jolón, que es un suburbio de Tel Aviv. Realmente parece una película, no hay otra manera de escribirlo. En Tel Aviv la violencia entre árabes y judíos no se ve porque la sociedad árabe vive mucho menos en Tel Aviv, pero sí en ciudades como Lud, Ramla, Akko, donde la población es mixta, donde está más equilibrado y donde generalmente conviven pacíficamente. Pero en este momento el alcalde de la ciudad de Lud pidió ayuda al primer ministro, que acaba de transferir brigadas de frontera a esa ciudad, para tal vez declarar un estado de excepción, un estado de emergencia y un toque de queda, porque dijo él, la comparó con la noche de los cristales rotos, porque hubo ataques a sinagogas, a restaurantes árabes, digamos, los ataques vienen por ambos lados. ¿Qué tipo de, no sé si lo sabés, pero digo, te pregunto, ¿qué tipo de cohetes está utilizando Hamás ahora? En teoría son los famosos cohetes Qassam, que son los cohetes caseros que arman desde Hamás con los elementos que van consiguiendo. No se sabe todavía, se estará evaluando probablemente ahora, si estos que llegaron a la ciudad de Tel Aviv y que se dirigieron porque jamás había amenazado que iba a llegar a Tel Aviv, lo hizo muchas veces y nunca llegó, pero esta vez, o llegó alguno suelto, pero esta vez fue bastante más efectivo y bastante más cumplidor con su promesa. Entonces se tendrá que evaluar si han conseguido una tecnología distinta o han perfeccionado los Qassam, pero generalmente son esos los cohetes que envían. Lo que me contaban cuando estábamos allá, en plena guerra, bueno, ahí era contra el Líbano, ahí estaban los Katyusha, recordarás vos, justamente, que son cohetes que no tienen no tienen una dirección, un punto digamos, de objetivo. Son lanzados, entonces puede caer. Los dos lanzados desde el mismo lugar, uno puede caer a 100 metros de uno del otro, o en distintas direcciones inclusive también. No tiene una direccionalidad, ¿no es cierto? Son muy errantes al punto de que más o menos un tercio, o entre un cuarto y un tercio de los cohetes que tiró Hamás y la Yihad Islámica en estos últimos 30 horas, más o menos entre un cuarto y un tercio no lograron salir de la Franja de Gaza. Claro. Y de hecho el ejército israelí dice que cree que algunos de los muertos que reporta Gaza son en realidad muertos por los propios cohetes que cayeron en su propio territorio. Sí. Incluso, digamos, el nivel de imprevisibilidad que tiene esto, que ayer Hamás, digamos, lanzó los primeros cohetes a Jerusalén, en principio pidiendo que las fuerzas policiales israelíes se retiren de la mezquita de Al-Aqsa, que se retiren de parte de la ciudad vieja, pero
para eso tiraron los cohetes a la misma ciudad de Jerusalén, o sea, con el riesgo de impactar el mismo lugar que estaban pidiendo defender. Es parte también de la estrategia que tiene Hamás, que es la única que tiene. Está en un enclave cerrado, bloqueado, sufre un bloqueo tanto por parte de Israel como por parte de Egipto. Entonces la única estrategia que tiene es esta. Claro. El paso entre Israel y Gaza City, ¿en qué ciudad estaba? Ahora ya me perdí. Dice que está el túnel que hay en dirección a Gaza. ¿Desde qué ciudad? Sí, hay un par. Está en cerca de la ciudad de Sderot, se me olvidó en este momento el nombre exacto de la ciudad. Sderot, ahí cerca de Sderot es la ciudad más cercana, sí. Es el que conozco, es impresionante. También está hay un paso más en Kfar Qassam, que es uno de los lugares por donde van las provisiones. Sí. Y después el otro paso famoso de Gaza es el que va a Egipto, que es en Rafia, que permanece la mayor parte del tiempo cerrado porque Egipto no quiere lidiar con los funcionarios de Hamás, quiere lidiar con los funcionarios de Fatah, que son los que están en Ramallah, en Cisjordania. Claro. Y permanentemente Hamás los expulsa de Gaza, entonces Egipto le cierra la frontera. Es una cosa que pasa permanentemente. Sí, es verdad. ¿Cómo están transitando ahora la noche? ¿Cuál es la situación? Bueno, en este momento en Tel Aviv y en alrededores está un poco más tranquilo. Tuvimos más o menos una hora, un poco menos, 45 minutos de alarmas. Una vez que una alarma dejan de sonar alarmas por 10, 15 minutos, la gente vuelve a salir lentamente. Por supuesto, nadie quiere salir muy lejos, nadie quiere arriesgarse demasiado. Sí, en el sur del país sigue habiendo cohetes en menor intensidad de lo que fue durante la noche de ayer. Ayer hasta ahora era muy intenso durante toda la madrugada, durante todo el día de hoy. Se cree que o a Hamás se le fueron terminando las provisiones o tal vez está queriendo forzar la tregua a base de no atacar. Claro. Ahora, cuando empieza a sonar la alarma, vos estás en tu casa, suponete, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cierran las ventanas? ¿Rezan a que no caiga sobre el edificio? ¿Cómo es? Bueno, depende, sí, por supuesto rezar siempre porque ayuda, sí, ¿no? Claro. Porque no, mal no va a ser. Depende de la situación en la que uno esté en su casa. Por ejemplo, en mi departamento es ligeramente más nuevo, entonces tiene una habitación designada que es el búnker, se llama el mamad en hebreo, que es el refugio en realidad, que es una habitación que tiene las paredes reforzadas, tiene una puerta hermética y una ventana hermética, entonces toda la gente que vive en la casa se mete en esa habitación. Es una habitación normal. Sí. Pero tiene estas características. Claro, una después, construcción no tiene, mucho más dura. Sí. Resistente. ¿Qué tenés? No ¿Provisiones ahí adentro por las dudas? ¿Algo en particular? No sé. Podrías tenerlo. Todos siempre tienen línea telefónica, tienen salidas de filtros de aire por si las dudas, por si hubiese una especie de ataque bacteriológico. Pero generalmente estos ataques tampoco son frecuentes. Pueden ser muy intensos durante una hora, 2 horas, digamos. No es que vas a pasar, no está pensado para que pases días enteros ahí. Perfecto. Y después tenés refugios públicos en todos lados, en espacios públicos, y cada edificio generalmente, si los departamentos no tienen, cada departamento no tiene su propia habitación segura, cada edificio tiene una especie de Zoom, pero que está en un sótano o que está reforzado. Claro. Qué locura, ¿no? El mundo, ¿no? En el cual vivimos, ¿no? Y allí en Israel, pero es verdad, se vive así. Yo contaba en el comienzo que antes de que suene una alarma, algunos ya interpretan que algo está por pasar y empiezan a mirar hacia los costados, se detienen la marcha, empiezan a mirar hacia un lado al otro, empieza a sonar la alarma y ahí empiezan a caminar. No corren, caminan rápido. Claro. Caminan rápido, no corren, caminan rápido hacia el lugar más cercano de refugio o hacia la vivienda que tengan más cerca de su propiedad. Lo digo, donde otras partes... Aunque no lo creas, una gran parte de los heridos son por gente que se tropezó, se lastimó, cayendo de una escalera o corriendo por el pánico. Entonces se pide por favor que se tenga detectado el refugio más cercano y se camine. Tal cual. Yo decía, en el mundo muchos construyen edificios previendo sismos, ¿no? O terremotos. En Israel, previendo ataques ¿no es cierto? Las dos cosas en realidad. Bueno, las porque dos cosas, también somos una zona. También es una zona sísmica. En movimiento. Hace muchos años que no hay, pero es una zona sísmica porque está en el medio de la placa tectónica entre África y Asia. Pero sí, y de hecho por ejemplo, el edificio en el que yo vivo es un edificio originalmente muy viejo,
pero que entró en un plan de reconstrucción total al que se le agregó la habitación esta, que es el refugio, Sí. se agregó después junto con un balcón, se amplió el departamento y se ampliaron todos los departamentos hacia el costado, se amplió el edificio. Y se lo reforzó también por terremotos. Claro. Y es una cosa que se viene haciendo, o se tiran abajo los edificios viejos o se los va reforzando lentamente. Claro. Diego, ¿de dónde vivías vos acá en Buenos Aires, en Capital? Buenos Aires, bien porteño de Almagro. De Almagro, mira vos. ¿Cuánto hace que te fuiste? Y he trabajado, y hace 1 año y medio, y trabajaba en la 1110, así que éramos de la casa, De la casa. Y vemos que, Radio de la Ciudad. vemos que en tu cuenta de Twitter ponés extraño el asado. Sí, la verdad que sí. Se extraña, ¿no? Muchísimo. No es lo mismo el hummus, ¿no es cierto? Y todo eso. Es muy rico, la verdad que el Sí. hummus de Sí, acá se es come mucho rico. mejor que el de Argentina, Sí, sí. es muy rico, pero no es lo mismo, no Sí. es lo mismo. Y la carne realmente es muy, muy difícil sobrellevar esa falta, pero bueno. Che, Diego, ¿tenés pensado volver o te quedás ya ahí instalado en Israel? Sí, yo estoy radicado acá en este momento, sí. Estás radicado ahí. ¿Y estás vacunado? Sí. Sí, ya desde la primera dosis creo que me la di la primera o segunda semana de febrero y a los 21 días la segunda en 5 de marzo, una cosa así. Pfizer. Que fue cuando me tocó. Sí, Pfizer, casi todos tienen Pfizer en Israel. Bien. Porque han recobrado ustedes también, digamos, una normalidad un poco más Sí. presencial, ¿no? Allí. Bueno, eso un poco, aunque no lo creas, explica también todos estos conflictos que son parte de la normalidad en Israel, en cierto modo, a pesar de que sea tan intenso. Pero ha habido una suerte de tregua no declarada por el coronavirus en este último Sí, es año. verdad. Y ahora que la cosa aparentemente ya se terminó, por lo menos para Israel, volvemos a esa normalidad lamentable, pero bueno. Y pero en Gaza, ¿ellos cómo están en Palestina con el tema de las vacunas y todo eso? Porque si... No están bien, reciben vacunas de distintas fuentes, reciben la Sputnik, reciben el programa COVAX, recibieron de AstraZeneca también, recibieron vacunas chinas, no en gran cantidad, los pacientes son varios y en estado grave. Ahora hubo un aplanamiento de la curva de todas maneras. 120.000 palestinos que trabajan en Israel fueron vacunados por Israel. Y de alguna manera también el hecho de que Israel esté vacunado aparentemente parece que, como genera menos movimiento, el virus ya no se mueve entre una frontera y la otra, puede estar ayudando, a pesar de que Israel, más allá de los 120.000 empleados palestinos que ingresan legalmente a trabajar a Israel, no vacunó a los ciudadanos palestinos tal cual en un momento se reclamaba. La autoridad palestina tampoco lo solicitó y de hecho dijo, no, esto nos compete a nosotros, no nos interesa que Israel nos ayude, Claro. porque tenemos soberanía en este tema. Pero bueno, se ve que en este sentido se aprovechó la normalidad de Israel para el retorno a la normalidad de Israel Sí. Claro. para volver a la normalidad de la región. Tal cual. Bueno, Diego, te queremos agradecer en esta medianoche de allí de Israel, ya pasadas, 0:25 casi, ahí en Israel. Y gracias por atendernos. Y bueno, seguramente, ojalá que no por este tema de la guerra, sino por otros temas mucho más saludables podamos hablar y seguir conversando con vos. Un placer. Encantado, ¿cómo no? ¿Hincha de qué? Pará, ¿hincha de qué cuadro? De River. Bien, muy bien ahí. Y de ninguno de acá, es solamente de River. No. No, de ahí no te gusta tampoco ninguno. Y eso que estuvo... Traté, pero la verdad que Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, tal cual. No. Bueno, abrazo grande, Diego. Abrazo grande, hasta la próxima. Gracias, Diego Mintz, periodista, hablando con nosotros. Bueno, es verdad lo que dice, con esto cierro. Sí. A ver, un palestino que se vacuna en Israel puede ser considerado hasta traidor. Claro. Más allá de que trabaje, más allá de que cumpla alguna función de subsistencia y demás. Por eso también hay que entender ese tipo de cosas. Yo siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos un país tan grande, tan rico en un montón de cosas y ellos pelean por territorio, en otros lugares también, territorio, agua, religión, Sí. ¿no es cierto? Son conflictos insuperables. Y ese es el punto de inflexión que deberíamos tener nosotros también para decir, bueno, a ver, unámonos, vamos todos para adelante y peleémosla todos juntos. Después vemos, en las elecciones después vemos. Bueno, hablábamos recién justamente